Bueno, pues les teníamos prometida una conversación en un día como hoy, cuando arranca el mes de octubre, con un muy mal horizonte para miles de trabajadores del sector de la aviación directamente que están trabajando en las aerolíneas, porque hay una serie de consecuencias también que están fuera de lo que es el ámbito de las aerolíneas. Estoy hablando de los 32,000 empleos que entre American Airlines y United Airlines se van a perder justamente porque los políticos no llegaron a un acuerdo a tiempo para que se extendiera, digamos que la ayuda del gobierno federal, pero con la condicionalidad de que no se despidiera también a los trabajadores. Hay quienes dicen es mejor así porque se sincera la situación y se entiende que hay un desplome brutal de la demanda de viajes por esta pandemia, pero también lo que tenemos que voltear a ver es cómo se ve entonces la situación para el sector de la aviación en otras latitudes, por supuesto que al sur de Estados Unidos. Peter Cerdá, el director para las Américas de la IATA, me acompaña desde Miami. Pues para hablar de esta situación muy complicada, Peter, que además ustedes como IATA han hablado de que la situación ya se acabó el verano en el hemisferio norte y lo que se viene no es mejor. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Gaby. Muy bien, muchas gracias por tenerme. ¿Qué resumen haces sobre cómo se vio el verano y lo que viene en este cierre de año? Bueno, estamos en una situación muy complicada. Obviamente, el verano no resultó como esperábamos, sobre todo en lo que era Europa y Norteamérica. Esperábamos una recuperación medianamente buena y nunca llegó. Desafortunadamente, por los casos del COVID en Estados Unidos, el aumento también en Europa, tuvimos rebrotes, se implementaron cuarentenas en varios países y eso tuvo un impacto negativo para esa recuperación que esperábamos en el verano. Exactamente, incluso destinos como España y con todo lo que sucedió en el Reino Unido, estás hablando ya de una segunda ola y toda esta expectativa se vino abajo, ¿no es así? Efectivamente, una vez que el Reino Unido implementó esa cuarentena a los ciudadanos ingleses que viajaban a España, más del 95% de las reservas que tenía para viajar a ese país se anularon. Lo mismo que nos ha pasado en Canadá, un país que en verano tradicionalmente viaja mucho pasajero hacia el país y desde el país por las cuarentenas que tienen en Canadá por el gobierno, no hubo ningún tipo de recuperación que se esperaba. Ok, mirando el comunicado que ustedes enviaron, si uno mira este año contra el pasado, pues estás hablando de desplomes en todas las regiones que superan el 90% en el mes de agosto. Entonces, el comparativo aquí, pues el del año pasado va a ser brutalmente dramático, pero en función de la progresión que veníamos trayendo, lo que se está sugiriendo es que se acabó, no sé, con el verano la recuperación o estamos todavía con la incertidumbre? Hombre, los próximos meses van a ser muy complicados. Obviamente no es temporada alta hasta que lleguemos a las Navidades o la temporada de verano en Sudamérica. Esperamos que los países poco a poco vayan abriendo sus fronteras, pero sobre todo que empiecen a eliminar las cuarentenas que están en vigor en varios países. Cuando un país tiene un sistema de cuarentena, eso no habilita la posibilidad para reactivar este sector. Lo complica todavía más. En nuestra región me imagino yo que apuntamos a Argentina como el más dramático de todos los casos por los viajes internacionales, pero por una cuarentena que entendería yo es la más prolongada del mundo entero. En el caso argentino sí es preocupante porque es el único mercado que tenemos en la región que todavía se ha anunciado en los vuelos domésticos o internacionales. Hemos visto una progresión buena en América Latina en los últimos 2 meses. Perú va a reactivar sus vuelos internacionales la semana que viene, Panamá el día 12, en Chile hace 4 días se reactivaron los vuelos nacionales sin restricciones. Así que estamos viendo una recuperación del mercado en América Latina que está permitiendo que los pasajeros empiecen a volar nuevamente. ¿Quiénes están subiéndose a los aviones? Personas que quieren reencontrarse con los suyos, tu servidor es un caso de ellos, viajeros de negocio, turistas. Bueno, obviamente lo que nosotros tenemos como un pronóstico, lo que es los vuelos internacionales no lo vemos volviendo antes del 2024. Vuelos domésticos vemos una progresión mejor antes del 2023, alrededor de ese momento.
Pero obviamente los viajeros de negocios son los que menos están viajando en estos momentos. En estos momentos son gente que tienen que viajar por alguna razón familiar, particular, son los que se están subiendo en los aviones en estos momentos. Oye, déjame que repitas, 2024, estamos en 2020, cuando se espera que se normalice, que se recupere a los niveles de 2019 los viajes internacionales. Efectivamente, es una recuperación que va a ser lenta. Todavía estamos esperando para la vacuna del COVID. Muchos países todavía están en restricciones. Estamos viendo un rebrote del COVID en muchos países alrededor del mundo. Y también tenemos lo que es el impacto económico y lo que nos espera alrededor del mundo y cómo eso puede impactar esa recuperación. Pero no, las noticias no son de corto plazo. No, por supuesto. ¿Y me decías en qué año 2023 regresar en términos de vuelos domésticos? Esperamos que a finales del 2022, comienzo del 2023, podemos ver los vuelos domésticos a nivel regional que se vayan recuperando. En términos de lo que espera sea el cierre de 2020, ¿a qué capacidad estás viendo volar los aviones o la demanda? Bueno, a finales de este año lo que estamos esperando son 84.000 millones de dólares de pérdida para las líneas aéreas. En América Latina son 4.000 millones, en una situación muy delicada. Seguramente América Latina es la región que más impacto negativo hemos tenido como industria. En riesgo ahora mismo tenemos casi 4,1 millones de trabajos en riesgo relacionados a la aviación y el impacto al PIB será alrededor de 98.000 millones de dólares de contribución que nos impactaría en nuestros países de América Latina, cuando el transporte aéreo juega un rol tan crítico a nivel social y económico para América Latina. Pero las noticias no son buenas tanto regionales como globales en el corto plazo. Y entiéndase que la aviación juega un papel crítico porque a diferencia de Europa no tenemos esta facilidad de conectividad por otros medios, terrestre, férreo, ¿no? Etcétera, que eso hace que destaque más este desplome en lo que es la demanda de viajes por avión y la necesidad que tenemos de seguir conectados vía aérea. Peter, hablaste de Argentina, pero ¿en qué estás ocupado tú en tu tiempo, en tus gestiones con los gobiernos de la región? Bueno, obviamente es la reactivación. Es importantísimo en estos momentos que la industria pueda volver al aire. En América Latina hemos tenido prácticamente el 94% de los vuelos en tierra durante muchos meses y estamos entrando el 8º mes. No hay ningún tipo de industria que se pueda sostener en tierra tanto tiempo. Y la conectividad, como dices tú, no solo movimiento de personas, pero movimiento de mercancías, de suministros, todo eso es necesario el transporte aéreo en nuestra región. Y por eso estamos trabajando muy de cerca con los gobiernos para reactivar. Hoy en día ya tenemos los protocolos, las medidas de bioseguridad que va a permitir que se pueda reiniciar el transporte aéreo de una manera responsable y segura. Nosotros hace poco realizamos un estudio de 1.000 millones de pasajeros que volaron en 1 millón de vuelos. Solo hemos tenido 30 casos que podrían estar asociados de un cambio de una persona a otro a bordo de un avión. Si miramos 1.000 millones de pasajeros, solo 30 casos, yo creo que la industria está haciendo un trabajo responsable para asegurar que el transporte aéreo no sea ese vector de contagio del COVID. ¿A quién te cuesta más trabajo convencer? ¿Al pasajero o a los gobiernos y las autoridades? Bueno, yo creo que el primer punto es que los gobiernos nos den esa vía libre para reactivar los mercados. Eso es lo primero. Una vez que hagamos eso, yo creo que es un trabajo conjunto con nuestros gobiernos para traer confianza al pasajero. No solo la confianza se va a obtener en el aeropuerto o a bordo del avión, se tiene que hacer en toda la cadena. El pasajero se tiene que sentir seguro que cuando viaje a ese destino, esa ciudad o ese país va a estar en condiciones para asegurar que ese pasajero no va a contagiar el virus. Ahora, el trabajo de ustedes empieza cuando desciende un pasajero, pero en teoría no, porque también es el trayecto dentro de la terminal aérea. ¿Cuánto y qué están haciendo en conversaciones, negociaciones, protocolos con las terminales aéreas en la región? No, yo creo que en este caso hemos tenido un trabajo muy alineado, muy coordinado con los aeropuertos. Ellos han hecho un gran trabajo en mejorar la tecnología, implementar los procesos de
chequeo de pasajeros, de equipajes, el tema de distancia entre pasajeros. Ha sido un trabajo muy, muy cooperativo y se está viendo en los aeropuertos también de la misma manera que se está haciendo en los aviones. Oye, mira que estuvimos hablando con las terminales aéreas, pero también estuvimos hablando con el World Travel and Tourism Council, con Gloria Guevara, en relación con si queremos reactivar el turismo necesitamos un protocolo, un estándar y no 10, y que al pasajero se le hable en un mismo idioma. Lo mismo están haciendo ustedes en relación con no importa qué pasajero sea de viaje, turismo, reunificación familiar, están haciendo los mismos protocolos que hacen este tipo de organizaciones. ¿Es un solo idioma para el pasajero? Bueno, y por eso el liderazgo lo ha tomado la OACI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, que ellos han liderado el desarrollo de los procedimientos de bioseguridad, han participado las líneas aéreas, han participado los aeropuertos, hasta la Organización Mundial de Salud. Y tenemos esos protocolos. Ahora lo que tenemos que extender es lo que es las pruebas PCR. Ese va a ser el futuro en el corto plazo, donde el pasajero va a tomar un examen antes de subirse al avión para asegurarse que está negativo y que el viaje sea de una manera segura. Como lo vimos pasando en Hawái, por ejemplo, ¿correcto? Lo estamos viendo mucho en Estados Unidos. Ahora ya lo han anunciado en los vuelos a Hawái, varias líneas aéreas, incluso American Airlines acaba de anunciar en los vuelos a Jamaica y a Bahamas, va a hacer lo mismo. Yo creo que ese va a ser el patrón futuro, que vamos a ver las líneas aéreas coordinados y trabajando con los países vecinos o los países donde tienen vuelos de grandes cantidades, pues implementar este tipo de chequeo antes de abordar los aviones. Es decir, la prueba de PCR es la que te toman la muestra por la nariz, ¿correcto? Que es la que Exacto. tiene el menor riesgo o la mayor exactitud, para ser precisos. ¿A cargo de quién corre esa prueba? Bueno, en este caso, en Estados Unidos, es a cargo del pasajero en estos momentos. Desde el punto de vista de IATA, pensamos que es una responsabilidad del Estado, lo tendría que estar haciendo el Estado, pero bueno, nuevamente, estamos en una situación difícil, las prioridades no están en el mismo sitio para todos y por eso el transporte aéreo está tomando esta responsabilidad para poder asegurar que podamos volver al aire cuanto antes. ¿Lo ves pasando en América Latina sabiendo que las prioridades están en otro lado, que ni siquiera se han hecho las mismas pruebas o sí están disponibles porque yo me hice una acá en México, pero ¿quién las paga? Y entonces que la región tiene problemas serios de recursos para las prioridades que hay enfrente de ellos. ¿Cuándo lo ves asumido como algo widespread dentro del sector? No, yo creo que se va a extender a América Latina en el corto plazo porque primero nuestra región depende de transporte aéreo, las líneas aéreas quieren volver al mercado y si vamos a tener que cumplir con las normativas que imponen los estados, pues yo creo que van a querer hacerlo cuanto antes en vez de esperar. Así que, y también para cumplir con las normativas que hay en la Comunidad Europea y en Norteamérica. Para viajar a la Comunidad Europea, solo uruguayos tienen el permiso para hacerlo de una manera libre. Yo creo que el tema de pruebas PCR va a ser una alternativa para poder obtener más aprobaciones de países como la Comunidad Europea, Estados Unidos, Canadá, para que podamos mejorar la conectividad que tenemos hoy. ¿Qué países te preocupan de nuestra región por la situación de la industria? Bueno, obviamente lo que queremos ver es que Argentina sea el próximo en pronunciarse la reapertura tanto doméstica como internacional. También nos preocupa un poco en el caso argentino lo que acaban de imponer un impuesto nuevo del 35%. Creemos que no es el momento. En estos momentos tenemos que estar intentando estimular que más gente viaje. Esto, de nuestro punto de vista, va a perjudicar no solo el transporte aéreo, pero el turismo colectivo a nivel nacional y lo que no queremos ver a los países que vean esto como una posibilidad para ahora imponer más impuestos a la industria durante un periodo que lo más importante es reactivar, empezar a volar y dar confianza a los viajeros. Es un impuesto que se agrega al pasaje, ¿no? Al boleto. ¿O es un Exactamente. TUA? ¿Qué es? Exacto, es un TUA y es a cualquier servicio de transporte o el turismo. También si haces un booking de un hotel, también te van a poner ese 30%. Y no es la manera, de nuestro punto de vista, cuando estamos en una crisis, lo que tenemos que intentar es generar turismo, no intentar prohibirlo.
Oye, te voy a hacer una pregunta un poco incómoda y lo siento, pero hay que hacértela. El cepo, las restricciones cambiarias en Argentina, uno se ha puesto a pensar en lo que ha sucedido con el caso de Venezuela, el dinero que ha quedado atrapado porque las aerolíneas no han podido regresar o repatriar lo que ya fue los ingresos por boletos vendidos, justamente también por el tema de restricciones. ¿Temes? Me imagino que ha habido esa conversación, quizá no frente a las cámaras, pero temores de que esto pueda repetirse también por esa falta, escasez de dólares aguda que vive la Argentina. Bueno, es preocupante sin duda y sobre todo que la industria no está volando. Por eso es importante y es una oportunidad en estos momentos con el gobierno de Argentina es coordinar un plan de acción y lo que nos permita a reactivar el mercado y que podamos traer más pasajeros al país. Eso va a ayudar en la recuperación. Pero el tema de repatriaciones, si las líneas aéreas no pueden empezar a repatriar sus fondos, eso puede ser sin duda un riesgo que líneas aéreas salgan del mercado. ¿Ya es un tema de discusión con las autoridades argentinas, Peter? Es un tema que sí hemos comunicado al gobierno, es una preocupación que tenemos como sector, no solo nuevamente como transporte aéreo, pero lo que es todo el sector del turismo, que depende mucho de las decisiones que va a tener que tomar el gobierno argentino en los próximos meses. Claro, y hay que agregar que a esa lista de empresas que han salido de Argentina en los últimos meses, pues ya se agregó LATAM, que de hecho fue quizá una de las primeras que lo anunció antes de que empezáramos a sumar más compañías que están o repensando o simplemente diciendo aquí es difícil hacer negocios. Hablábamos de Argentina, pero ¿qué otros países te preocupan en este momento? Bueno, yo creo que en general a nivel regional lo más importante es restablecer el transporte aéreo y asegurarnos que los gobiernos no miren como una oportunidad ahora para imponer impuestos o incrementar lo que es el requerimiento de IVA. En estos momentos, como industria, tenemos que ser muy flexibles con el gobierno. Yo creo que más que nunca tenemos que tener esa cooperación privada, pública y establecer un plan de acción. Como te comentaba Gabriela, la recuperación va a ser larga. Esto es una oportunidad para la región para establecer una visión a donde queremos ir, no solo en el transporte aéreo, sobre el turismo, cómo queremos competir a nivel global, porque va a haber mucha competencia. El consumidor va a poder elegir, está eligiendo y va a tener más opciones, pero la conectividad no va a ser la misma que teníamos antes del 2019. Ya que hablas de eso, tú sabes que LATAM, Aeroméxico, Avianca están en Chapter 11 reestructurando su negocio con los obstáculos que han vivido cada uno en términos de el préstamo que les dan, los términos que le presentan al juez en la Corte de Quiebras allá en Nueva York. Y te quiero preguntar, todavía muchas empresas, las aerolíneas no son las únicas, están batallando por mantenerse con esa liquidez necesaria para no pasar a ser insolventes. Se empiezan a acercar nuevos riesgos de más aerolíneas, incluso las de bajo costo, Peter, que están en riesgo en la región. No, sin duda hay un riesgo. Hasta el momento los gobiernos a nivel mundial han dado cerca de 130.000 millones de dólares de apoyo financiero a las líneas aéreas. Solo 1% de los 130 ha sido a esta región, a las líneas aéreas en esta región. Colombia y Brasil han sido los dos países que han anunciado paquetes de apoyo. Solo Colombia hasta el momento ya ha hecho esas transacciones. Si no vemos más apoyo gubernamental, el sector va a ser muy distinto a América Latina y vemos que podríamos llegar a una docena de líneas aéreas en la región que tengan que desaparecer porque no tienen los medios como operar hacia adelante, sobre todo con una recuperación que se espera en 3-4 años. ¿Te atreves a decir en qué países? Bueno, no tengo países, pero yo creo que mi llamamiento a los gobiernos es tenemos que innovar, mirar qué posibilidades. Este es el momento para ayudar al sector, para que el sector pueda ayudar a nuestros gobiernos, sobre todo a nivel social y económico, para ayudar a nuestras economías y el bien social que nos espera en los años próximos. Exactamente. Bueno, pues ya para cerrar, Peter Cerdá, director para las Américas de IATA, te agradezco la extensión de esta plática. Hablabas de transporte de carga. Déjame incorporar el tema incluso de las vacunas. Todo este esfuerzo global, incluso con Naciones Unidas, la Fundación Bill y Melinda Gates, para preparar al mundo y prometer y cumplir con la cantidad de dosis necesarias de la vacuna de COVID-19 una vez se confirme que ya hay varias, ¿no?
Y hablabas tú del transporte de carga. ¿Cómo me combinas lo que está sucediendo con el transporte de carga y el desafío logístico de llevar justamente esta vacuna cuando llegue el momento? Yo creo que va a ser un reto importantísimo. Lo vemos como el reto del siglo para nosotros como industria, por la cantidad de vacunas que se van a tener que transportar de una manera segura. Vamos a tener que asegurarnos que hay la logística en los aeropuertos, en las líneas aéreas. Estamos viendo si transportamos 7,8 billones de vacunas para personas, vamos a necesitar más de 8.000 747 para poder volarlo a nivel global. Es una iniciativa inmensa que va a tener que hacer la industria en el próximo año para poder cumplir con las necesidades que van a tener nuestros gobiernos. A ver, repíteme la cifra. 8.747 para poder transportar cerca de 7,8 mil millones de vacunas a nivel mundial. Y eso estamos hablando de una vacuna por persona. Sí, claro, una vacuna por persona. La logística va a ser increíble, tanto aeroportuaria, línea aérea y gubernamental, para asegurar que esas vacunas se puedan transportar de una manera responsable, segura y eficiente. Y se infiere, por supuesto, que la manera más rápida pues va a ser la aérea, más allá de embarcar, barco, etcétera, ¿no? Que pues es que el comercio global va mucho por barco, pero en este caso estamos hablando de la urgencia, ¿no? No, y los productos farma normalmente se transportan por avión. Y por eso la importancia en la logística, la coordinación gubernamental que vamos a tener que llevar a cabo. No solo la reactivación de los vuelos de pasajeros, pero la reactivación carguera va a ser crítica también, que tengamos los permisos, la logística y nuevamente lo que hablaba antes, la coordinación privada-pública va a ser muy, muy importante para asegurarnos que estas vacunas se puedan transportar de una manera segura y rápida para nuestros ciudadanos. Y ojo que solo hablamos de la primera dosis, porque Peter Exacto. está haciendo el conteo de una sola dosis y quién quita y estaremos hablando de más de una. Peter, les deseamos éxito, suerte. Es una industria que ha sido muy necesaria en todo el mundo y yo me imagino solamente lo difícil que la deben de estar pasando muchos. Te agradezco la oportunidad de entender cómo está el sector en nuestra región. Muchísimas gracias a ti.